Cada vez que retumbaba un trueno en el exterior, Andy golpeaba una vez la tubería de desagüe, porque solo así podía enmascarar el estruendo y evitar que los guardias de la prisión de arriba lo oyeran. Esa gruesa tubería era su única vía de escape. Tras más de una decena de intentos, Andy por fin consiguió romperla. Al instante brotó una gran cantidad de aguas residuales, acompañadas de un olor indescriptible, pero a Andy no le importó en absoluto. Inmediatamente se metió en la tubería, que estaba en un estado de suciedad insoportable, y avanzó hacia la luz de la libertad. Aunque el interior estuviera impregnado del olor a aguas fecales, tenía que apretar los dientes y aguantar, porque para escapar de aquella prisión, ya había dedicado casi 20 años de su vida. Tras salir de las alcantarillas, no perdió ni un instante y echó a correr hacia el bosque. Pronto llegó la mañana del día siguiente. Cuando los guardias hicieron el recuento, se dieron cuenta de que el recluso de la celda 245 tardaba en salir. Al ver que seguía sin haber ningún ruido en la celda, el guardia, enfurecido, se abalanzó directamente hacia ella. Pero cuando llegó a la puerta, se quedó atónito, porque en la celda no había nadie. Por otro lado, el director de la prisión se disponía a cambiarse de zapatos, cuando, de repente, oyó el sonido de la alarma. Enseguida se dio cuenta de que algo iba mal, y se apresuró a acudir a la celda, pero descubrió que el recluso ya había desaparecido sin dejar rastro. A continuación, empezó a despotricar contra sus subordinados. Está claro que el recluso todavía estaba allí anoche durante el recuento. ¿Cómo es posible que ahora haya desaparecido? Inmediatamente después, el director ordenó que llamaran al mejor amigo de Andy, un recluso llamado Red. Pensaba que, como esos dos estaban siempre juntos, Andy seguramente le habría dicho algo a Red antes de fugarse. Sin embargo, Red afirmó que no sabía nada. Al oír esto, el director se enfureció aún más. Desde que se construyó esta prisión, nunca había ocurrido algo así. En un arrebato de ira, cogió una piedra que tenía a mano y la lanzó contra el cartel de la pared. Sin embargo, se oyó un extraño eco. Cuando se acercó a mirar, descubrió que la piedra había atravesado el cartel y había hecho un pequeño agujero. Enseguida se dio cuenta de lo que pasaba. Rápidamente metió la mano y arrancó el cartel de un tirón. De repente, apareció en la pared un enorme agujero que conducía directamente al exterior de la prisión. Todos quedaron atónitos ante aquella escena. Cuando había excavado Andy un pasadizo así, acto seguido, los guardias, acompañados de perros policía, iniciaron un registro a gran escala. Pero, tras un día entero de búsqueda, solo encontraron un martillo casi desgastado y un uniforme de preso en muy mal estado. Incluso en ese momento, los guardias de la prisión aún no se lo podían creer, que Andy, solo y con un pequeño martillo, hubiera excavado un túnel tan largo. En un principio, Andy solo quería grabar su nombre en la pared, pero descubrió por casualidad que el revestimiento de la pared se desprendía con facilidad. Como aficionado a la geología, enseguida comprendió cuál era la clave del asunto. Debido a que la prisión llevaba mucho tiempo sin reparaciones, el cemento de las paredes se había deteriorado gravemente por la erosión. Andy se dio cuenta al instante de que era una oportunidad que le había brindado el destino. En los días siguientes, cada vez que tenía ocasión, se ponía a picar la pared, y los carteles colgados en la pared se convirtieron en su mejor tapadera. El cemento que picaba lo sacaba a escondidas por los pantalones cada vez que salía de la celda. El martillo se lo había conseguido Red, a quien Andy había pedido que se lo trajera. Red llevaba ya 20 años en la cárcel y conocía el lugar a la perfección, a excepción de las llaves que llevaban los guardias. Tenía forma de hacerse con casi cualquier cosa, pero, al fin y al cabo, no se podían evitar las inspecciones sorpresa de la prisión. Andy sabía que, si descubrían este secreto, no le quedaría más remedio que morir. Para no despertar las sospechas de los guardias, fingió estar leyendo. Cuando el director de la prisión llegó con sus hombres, colaboró al máximo, intentando por todos los medios que no notaran su nerviosismo. Los guardias registraban todo a fondo, sin dejar ni un rincón sin revisar, ni siquiera los bordes de las sillas. Andy solo podía rezar en silencio para que no arrancaran el póster. Al final, tras medio día de registro, no encontraron nada sospechoso. En ese momento, el alcaide, que había permanecido en silencio hasta entonces, entró en la celda y le quitó la Biblia de las manos a Andy. Por suerte, al alcaide también le gustaba leer la Biblia, por lo que quedó muy satisfecho con la actitud de Andy. Aunque el reglamento de la prisión no permitía a los reclusos colgar carteles, decidió hacer una excepción y no se la quitó. Al marcharse, el alcaide le devolvió la Biblia a Andy y le dijo que el camino hacia la redención se encontraba en ella. En realidad, Andy utilizaba ese libro para esconder el martillo, y ese martillo era precisamente su camino hacia la redención. Andy era banquero. Por el asesinato de su mujer y del amante de esta, fue condenado a 2 cadenas perpetuas, pero, en realidad, era inocente. Aquel día estaba borracho y pensaba asustarlos con la pistola, pero, tras dudar un buen rato, no se atrevió a acercarse. No quería cometer ningún delito, así que se marchó en coche. La pistola la tiró al río, pero, contra todo pronóstico, al día siguiente su mujer y el amante aparecieron muertos. El arma del crimen era una pistola revólver igual que la de Andy, y el juez basó en ello su veredicto de culpabilidad. Finalmente, Andy fue enviado a la prisión de Sapsang. Cada vez que llegaba un recluso nuevo, los presos veteranos hacían apuestas sobre quién sería el primero en echarse a llorar. Al principio, Red no tenía muchas esperanzas puestas en Andy, ya que, al verlo tan delgado y frágil, pensaba que sería fácil intimidarlo. Otros compañeros, en cambio, pensaban que ese gordo sería el primero en no poder aguantar más y arrodillarse para suplicar clemencia. Al ver los vítores de los reclusos veteranos que lo rodeaban y sus rostros llenos de emoción, Andy no se atrevía a imaginar que iba a pasar el resto de su vida allí. Una vez que todos los recién llegados estuvieron dentro, el director de la prisión leyó las normas del centro. Justo en ese momento, un recluso le preguntó de repente a qué hora se comía. Él no respondió, sino que hizo un gesto al jefe de la guardia que estaba a su lado. Tras una reprimenda y una paliza por parte del jefe de la guardia, el alcaide afirmó que creía en 2 cosas, la disciplina y la Biblia, y que allí no podían prescindir de ninguna de las dos. Encomendad vuestra fe a Dios y dejad vuestra miserable vida en la cárcel. A continuación, los guardias los llevaron a asearse. Una vez terminado todo, los hicieron entrar desnudos en la celda. Todos los recién llegados
llegados comprendían perfectamente que, en el momento en que se cerrara la puerta de hierro, sus vidas ya no les pertenecerían, sino que pasarían a pertenecer a la prisión de Sapsan. Para ganar esa apuesta, los compañeros de Red comenzaron a intimidar verbalmente al gordo. Como era de esperar, el gordo no pudo soportarlo más. Llorando, gritó que quería volver a casa. El alboroto que montó atrajo rápidamente a los guardias. Cuando estos se acercaron, el gordo se alteró aún más y empezó a suplicar entre lágrimas que lo dejaran marchar. El resultado final fue que lo sacaron a rastras sin piedad, y luego el jefe de los guardias le propinó una brutal paliza. Los reclusos que lo rodeaban no pudieron soportarlo más y comenzaron a interceder por él. Su intención inicial era solo burlarse un poco del recién llegado, pero no esperaban que se llegara a esta situación. Al poco tiempo, el gordo yacía en el suelo sin dar señales de vida. A continuación, el jefe de los guardias ordenó que lo llevaran a la enfermería y advirtió al resto de reclusos de que, si seguían armando jaleo, acabarían igual que él. Pero cuando lo llevaron, el médico ya había terminado su turno. El gordo permaneció allí tumbado hasta el amanecer. Cuando el médico llegó por la mañana, ya no había nada que hacer. El recluso que había amenazado al gordo no se lo podía creer. No pensaba que una simple apuesta le costaría la vida al gordo. Pero aquí, la vida de un recluso no vale nada. Todo el mundo seguiría comiendo y bebiendo como antes. Nadie se acordaría de él. Al poco tiempo, Andy también empezó a tener problemas. Un recluso se fijó en él. Al oírlo, no tuvo más remedio que darse la vuelta y marcharse rápidamente. Pero el otro no tenía intención de dejarlo en paz. Ese día, Andy trabajaba como de costumbre en la lavandería, pero un compañero le pidió que fuera al trastero a por lejía. Aceptó sin dudarlo ni un instante. Pero justo cuando se disponía a cogerlo, el recluso de antes apareció de repente, sin hacer ruido. Por detrás, le acompañaban otras dos personas. Se las conocía como las tres hermanas de Sapsan. Andy se dio cuenta inmediatamente de que algo no iba bien. Cogió rápidamente un puñado de lejía, pero justo cuando iba a actuar, uno de ellos lo abrazó por la espalda. El resultado era previsible. No era rival para ellos, y no pudo hacer nada más que dejar que le desabrocharan el cinturón. Así comenzó la humillante vida de Andy, que se prolongaría durante 2 años. En los días siguientes, las tres hermanas se cebaban con Andy de vez en cuando, por lo que siempre estaba cubierto de heridas. Si seguía así, tarde o temprano no podría aguantar más. Hasta que, en la primavera del tercer año, las cosas dieron un giro. Había que reparar el tejado de la prisión, y necesitaban a 10 presos para hacerlo. Todos los reclusos sabían que un trabajo especial significaba un trato especial. Todos querían formar parte del grupo, pero las plazas eran limitadas. Sin embargo, eso no supuso ningún problema para el experimentado Red. Sobornó al guardia con 10 paquetes de cigarrillos, y consiguió que todos sus amigos fueran seleccionados. Por supuesto, entre ellos se encontraba Andy. Red conocía bien la situación de Andy, al menos durante el tiempo que duraran las obras. Las tres hermanas no podrían molestarle, pero eso le dio a Andy la oportunidad de cambiar su destino. El guardia, mientras charlaba con un compañero, dejó escapar sin querer que su hermano había dejado una cuantiosa herencia tras su muerte, de la que le correspondían $35,000, pero el Estado le iba a retener casi la mitad en concepto de impuestos, lo que le suponía un gran quebradero de cabeza. Andy, que era banquero, tuvo al instante una idea audaz. Se dirigió directamente hacia él, lo que sorprendió a los reclusos que estaban a su alrededor. En cuanto pronunció esas palabras, el hombre se sintió ofendido al instante y quiso empujar a Andy desde la azotea sin pensárselo 2 veces. Resulta que la agencia tributaria permite que, una vez en la vida, cada persona pueda recibir una donación de su cónyuge de hasta $60,000 libre de impuestos. A continuación, Andy le dijo que podía ayudarle a tramitarlo sin coste alguno y que, además, se ahorraría una gran suma en honorarios de abogados. Lo único que le pedía era que invitara a cada uno a 3 botellas de cerveza bien fría. El hombre sabía que Andy era un experto en la materia, así que aceptó sin dudarlo. Al ver aquello, los demás se pusieron nerviosos por Andy, temiendo que el hombre, cegado por la ira, acabara matándolo. Al final, todos acabaron bebiendo cerveza de verdad. Para ellos, eso era el mayor lujo imaginable, y además la había comprado de su propio bolsillo el guardia más duro de la prisión. En ese momento, la luz del sol bañaba a todos, y parecían haber dejado de ser presos, para convertirse en simples trabajadores, que disfrutaban de la merienda tras terminar su jornada. Eso era precisamente lo que Andy quería ver. Esperaba que todos pudieran llevar una vida normal, como la gente de fuera, aunque solo fuera durante unos breves minutos. Pronto, los trabajos de reparación del tejado llegaron a su fin, y regresaron de nuevo a la cárcel. Sin embargo, las tres hermanas, que llevaban mucho tiempo sintiéndose solas, volvieron a buscar a Andy.